Perfecto. Parece que sí, ya la conexión está un poco más estable. Ya he podido confirmar la pantalla compartida. Enseguida la voy a volver a poner. Lo que sí me gustaría que me confirmen si es que me escuchan nuevamente. Perfecto. Entonces, enseguida ya reiniciamos todo. El audio está bien, gracias. Voy a activar por la cámara. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, el audio está mucho mejor. Vale. Voy a compartirles nuevamente la pantalla con el acta de posesión de directorio. Ya mencionaba de la particularidad de esta acta es que eran apenas 3 miembros fundadores, razón por la cual su directorio solo iba a estar compuesto por las 3 personas. En el caso de los ejemplos que ustedes están trabajando, sus miembros de directorio van a contener mínimamente unas 4 personas, porque eran grupos, la mayoría de 4 hasta de 5 estudiantes, incluso había, me parece, uno de 6. Entonces sí van a poder definir varios cargos o eventualmente vocalías, si es que no establecen cargos específicos. En el caso de que les toque trabajar con una institución como la que les muestro, donde se tengan pocos integrantes, pues se admite que de manera temporal, porque se trata de un directorio temporal o un directorio provisional, se puedan ejercitar simultáneamente 2 o más cargos, como el caso de la señora Hilda, por ejemplo, acá, que lo remarco. Ella ejercitaba tanto la labor de secretaria como de tesorera, porque no había más miembros inicialmente. Ya después, cuando esta fundación pudo permitir el acceso de más, en el caso del taller de oratoria, está habilitado el curso de Moodle. Les he subido unos videos de refuerzo de los contenidos que hemos estado revisando en aula, y también hay un video sobre una simulación de audiencia de orden civil. Terminando la audiencia o el video de la audiencia, hay un cuestionario. Tamar me confirma de que el cuestionario se cerró. Seguramente confundí la fecha porque iba a estar abierto hasta este viernes. De todas formas, lo voy a verificar y también lo voy a corregir, no se preocupen. La idea es ser un tanto flexibles en cuanto a presentación de tareas, trabajos y demás por esta vía, pero como les digo, lo habilito y les comunico de inmediato. La ventaja que tenemos es la comunicación vía WhatsApp, que es bastante efectiva. Bueno, eso respecto a taller de oratoria, ya les confirmaré en un horario apropiado la posibilidad de que podamos reponer en un momento adecuado, ¿no? Retornando con nuestro trabajo de civil, el día de ayer, para los que no se pudieron conectar, hemos revisado un poquito un ejemplo de un estatuto para una fundación, que también aplica para las asociaciones y obviamente haciendo algunas modificaciones también para los organismos no gubernamentales o las ONGs. ¿Vale? Entonces, siguiendo un poquito esa línea, vamos a retomar, si quieren, el análisis que ya estábamos haciendo de estatutos y vamos a concentrarnos en los diferentes aspectos que podemos evidenciar en este tipo de documentos que revelan las reglas a ser aplicadas dentro de una fundación o una persona colectiva. Nos habíamos quedado precisamente en el capítulo 4, habíamos terminado el capítulo 4 a punto de iniciar nuestro capítulo 5, que este punto ya no alcanzamos a tratarlo en clases, pero enseguida les voy a compartir la señal para que podamos tener la verificación con el ejemplo en línea. No se olviden, por favor, los que están empezando recién, el silenciar sus micrófonos, que de defecto viene la sesión así, pero en algunos casos requiere que ustedes lo quiten, que bajen el micrófono un instante,
para que no acople la señal con la presentación. Y también reiterarles que por favor, si pueden nuevamente llenar el... Oh, permítame un instante. Si pueden llenar el... Ya. Les pedía que por favor no se olviden llenar el dato de la asistencia. Estoy volviendo a mandar el mensaje, aunque me sale de que está solo privado para Jessica. Permítame un instante y corrijo aquello. Ahora sí. Ahora sí, el enlace está ya en la sala de chat. Es para que llenen el formulario de asistencia de la clase de hoy, por favor. Ok, vamos a iniciar ya la presentación. Mientras tengamos el ejemplo del estatuto en pantalla compartida, vamos a quitar un instante la señal de video. Solamente me van a escuchar una voz en off debajo de lo que es la presentación como tal. Si es que hay preguntas para los que no asistieron el día de ayer, simplemente activen su micrófono y me hacen la pregunta. Paramos un instante la pantalla compartida, entramos a sesión de chat y vamos a responder las preguntas que pudieran generarse, ¿vale? Entonces voy a quitar el video un instante para que podamos iniciar con el trabajo de los estatutos, por favor. Muy bien. Perfecto. Estamos ya nuevamente con la pantalla compartida de estatutos. Vemos cómo el capítulo 5 ya involucra aspectos un poco más específicos relacionados a la documentación. En este caso, el estatuto prevé lo relacionado con el patrimonio, las reglas a ser aplicables al patrimonio, en otras palabras, a los bienes y todos los activos de la fundación, asociación o ONG. Al determinar el patrimonio, se tiene que tener ciertos reparos y cuidado, ya que viene a ser uno de los puntos conflictivos cuando llevamos adelante el trámite o el procedimiento de constitución para la otorgación de la personalidad jurídica ante la gobernación. En este caso, cuando hablamos del patrimonio, se tiene que detallar con precisión cómo está compuesto este, a través de los diferentes aportes efectuados por miembros fundadores comúnmente, o concesiones, donaciones y otras que pudieran ser efectuados por terceros interesados en coadyuvar a la labor de la futura institución. También es importante determinar los bienes, muebles y pertenencias que son cedidos. Nos referimos a mobiliario, todo el equipamiento, inclusive la salvedad de material de escritorio y otros que puede ser cedido por los diferentes miembros activos como los miembros fundadores o terceras personas que decidan cooperar en el desarrollo de las actividades de la fundación. Esto a objeto precisamente de confirmar o verificar que se cuente con los activos requeridos para poder llevar a cabo las labores normales de la entidad, sea esta una fundación, sea una asociación o bien una ONG u organismo no gubernamental. De la misma forma, se tiene que consignar si es que se han hecho donaciones, aportes que sean otorgados por personas naturales que decidan cooperar o bien personas jurídicas también que tengan la intención de cooperar con el desarrollo de las actividades de la entidad, sea esta la fundación, asociación o bien la propia ONG. La lógica en todo caso es que dichos aportes o donaciones sean lo más transparentes posibles, sobre todo para evitar cualquier tipo de consideración negativa o algún tipo de susceptibilidad
respecto a las mismas, que sobre todo las autoridades, me refiero a la gobernación, será responsable de verificar aquella circunstancia. Por favor, a quienes están en la... Kevin, ¿no escuchas? Araceli también. Sí, es por la señal de internet, chicos. Es que lamentablemente las interferencias y la señal no va a ser muy clara porque parece que hoy día ha habido un pequeño bajón de la intensidad de internet y nos está afectando a todos, no solo a ustedes, sino también a mí. Por eso es de que no tengo activado el video para que no consuma demasiado. Ustedes mismos, si es que están en sus celulares, procuren cerrar otras aplicaciones para que no se vea afectado. De todas formas, toda la sesión está siendo grabada y voy a subir este video con la sesión a la plataforma Moodle. Ya tengo casi terminado de editar la sesión del día de ayer. Esta tarde editaré la de hoy día y la subo. Les pido paciencia porque, como les digo, pues, es en relación a la cantidad de personas conectadas, así como también a la señal de internet. En este momento tenemos 26 estudiantes conectados, entonces eso inmediatamente tiene una afectación con el ancho de banda a algunos, ¿no? Obviamente también sus conexiones a internet, ¿no? Mientras más rápidas sean, más ágil será la presentación, mientras más estándar fueren, obviamente afecta todo el desarrollo, ¿vale? Les pido paciencia, por favor. Como les decía, en el tema de los aportes y donaciones, es importante que se determine el origen de estas para evitar cualquier susceptibilidad por parte de la gobernación, que es la responsable de verificar toda la documentación y la información a momento de constitución de una entidad de esta naturaleza, sea una fundación, asociación o bien ONG. También pueden integrar el patrimonio los beneficios o pagos que obtengan por la prestación de sus servicios. Esto genera una serie de problemas a veces, porque en todo caso los beneficios o pagos tienen que ir acorde a la salvedad de la actividad sin fines de lucro de la institución, entendiendo que esta lo que Sí, busca en porque todo no. caso es brindar un soporte a las entidades o a los destinatarios de sus servicios y en teoría no debiera ser remunerado, o si es remunerado, máximo en una lógica de soporte de gastos y no necesariamente de beneficios. El problema es que a veces esos beneficios generan una serie de inconsistencias respecto a la fundación, ¿no? Y también la fiscalización por parte del Estado. Misa, tenías una pregunta. Voy a quitar un instante la pantalla dividida. Ahora sí, puedes Eh, activar tu micrófono, Misa. Doctor, yo no, nada que ver. Creo que estaba hablando Ibedo. Ya, vale. Si hay alguna pregunta sobre este punto, por favor, podemos aprovechar este momento. Eh, ¿Es el mismo que estábamos haciendo en clase, doctor? ¿O es otro? Sí, o sea, estamos trabajando un ejemplo respecto a la salvedad de un estatuto elaborado para una fundación que puede ser también aplicable para asociaciones o también las ONGs, los organismos no gubernamentales. Este ejemplo nos sirve para guiarles un poco respecto a cuál debe ser el contenido de lo que ustedes ya van trabajando en sus propias entidades. Yuri, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, gracias. Buenos días y buenos días a todos, chicos. Una preguntita, doc. Nosotros tenemos que continuar trabajando nuestros estatutos, perdón. Sí, por lo menos hasta el punto que hemos trabajado en aula, que sería el de los organismos de decisión dentro de su entidad.
Ya los otros puntos, Sí, a dormir. en lo posible, los vamos a trabajar desde ya las sesiones presenciales, que esperemos que en el transcurso de esta semana ya se pueda ir solucionando un poco los conflictos. En caso de que no se solucionen los conflictos, pues sí, pues vamos a ir continuando el trabajo. Lo que vamos a hacer es, voy a habilitarles un wiki, un documento compartido, Moodle, similar a lo que ocurre con Drive, cosa de que yo también pueda darle seguimiento y corregir los errores que pudieran tener o los aspectos que debieran ser corregidos, ¿no? Dime, Ivette. Doctor, una consulta, justamente complementando con lo que decía Yuri, además del estatuto, vamos a presentarle también la carta de fundación. Las junto con el actas. estatuto. Sí, Las actas. las actas. En el caso de las fundaciones y asociaciones, no se olviden que se tiene que trabajar las actas de constitución, como también las actas de aprobación de estatutos. El acta de aprobación de estatutos todavía no lo hemos trabajado porque no hemos terminado de elaborar todo el estatuto. De todas formas, estaba previsto eso como práctica para el examen final o para la evaluación final. Esperemos que en el transcurso de esta semana o hasta la siguiente ya tengamos un panorama un poco más claro de si nuestras clases continuarían por esta vía o retornamos a la actividad presencial, ¿no? Pero, como les digo, ya dependiendo la decisión que se tome desde las autoridades centrales, la doctora Cano y nosotros mismos, pues las comunicamos de inmediato por las vías habilitadas, tanto el grupo de WhatsApp como también esta opción. Sobre todo les pediría, por favor, les he mandado al grupo de WhatsApp el detalle de Microsoft Teams. Teams es una plataforma un poquito más versátil y da menos problemas que los que han acontecido el día de hoy con la cámara y con el micrófono. Si podemos, por favor, hacer pruebas esta tarde instalando y ingresando también a la plataforma Teams, y quienes logren hacerlo ya se van a topar con los cursos habilitados. Yo ya estoy habilitando Derecho de las Personas y taller de oratoria para que podamos tener sesiones un poquito más ágiles. Yuri, dime. Perdón, Doc, me olvidé bajar la... No te preocupes, pierde cuidado. La ventaja es de que en este caso no se cansa, así que la puedes dejar toda la sesión encendida. Bueno, les decía, ¿no? Que esperemos que en lo posible ya se pueda habilitar Teams para todos. De entrada, todos los de la lista están, me figuran, no hay dificultad en ello. Y el ingreso es con su correo electrónico de la universidad, más la clave que la obtienen desde la plataforma SIU. Voy a volver a mandarles un pequeño video con el detalle de cómo tienen que acceder para que puedan, en todo caso, pues, ingresar sin contratiempos. Veo tu mensaje, Ernesto. Sí, es por la señal de internet, estimado. En el caso de Adri, igual, es por la señal de internet. De todas formas, estoy grabando toda la sesión y la voy a subir a plataforma para que puedan tener el respaldo correspondiente. ¿Vale? Vamos a retomar nuevamente la pantalla compartida para que sigamos avanzando un poquito con los estatutos. Ok, ahora sí. Nos habíamos quedado en el punto de los beneficios o pagos. Ya les digo, este tema de los beneficios o pagos suele ser un poquito escabroso, ya que en teoría las entidades de esta naturaleza, fundaciones, asociaciones y eventualmente las ONGs, no persiguen lucro. Por lo tanto, no debiera hablarse de beneficio, porque estás casi haciendo alusión a una utilidad. Y esa utilidad que le permita soportar ciertos gastos. Siempre y cuando tú acredites que el destino de aquellos pagos van a ser vinculados necesariamente a el soporte de las actividades de la fundación, no va a haber observación por parte de las autoridades de fiscalización, concretamente
la gobernación, que es la primera en oponer algún tipo de contratiempos o una suerte de reparo respecto a lo que acontece. Si no realizan aquello, pues la situación se les complica porque eventualmente hasta puede significar que no se les autorice su constitución y su otorgación de personalidad jurídica. El otro punto, a veces sí se les otorga la personalidad jurídica, pero al existir beneficios o pagos que involucran prestación de servicios por parte de la fundación, asociación o bien la ONG, pueden estar alcanzados por la obligación de emitir factura, lo que conlleva también otro problema, ya que eventualmente la obtención de su número de identificación tributaria, su formalidad ante impuestos, puede verse condicionada por la aceptación o rechazo de esta entidad a las actividades que ustedes desarrollan, entendiendo que están camuflando una actividad comercial como si se tratara de una actividad sin fines de lucro. Entonces, también es uno de los puntos a considerar, sobre todo por el pago de servicios que pudiere efectuarse. Respecto a los bienes o rendimientos derivados de cualquier otra actividad, se refiere esto a la salvedad de que eventualmente, por el desarrollo de sus propias actividades como entidad, fundación, asociación o bien ONG, pueden generar otros tipos de rentas, siempre y cuando se enmarquen dentro de su objeto social. O sea, que la actividad esté ligada al objetivo que se traza la entidad como tal. Si este es el caso, pues no va a haber ningún reparo ni discusión por parte de la gobernación y de los entes de fiscalización, pero si no fuera así, pues generará las dificultades que ya mencionaba hace un instante. Respecto al patrimonio, también pueden incorporarse otros bienes a medida que se incorporen también otros miembros, ya que en algunas ocasiones, dependiendo la entidad y lo descrito en los estatutos, se solicita a que el miembro que quiera incorporarse haga algún tipo de aporte monetario o en especie, ya sea una cantidad de X de dinero o la entrega de algunos bienes a beneficio, si quieren, de la entidad. También aquí hay un parámetro bastante interesante que es el que ya les adelantaba respecto a la circunstancia de impuestos nacionales. Es la aplicación de la resolución normativa de directorio, la 10.0030.05 del 2005, que acredita que las entidades sin fines de lucro tienen necesariamente que demostrar un principio de autonomía patrimonial, entendiendo que cuentan con un patrimonio que les permite llevar a cabo sus labores sin ningún tipo de consideración negativa o sin que se afecte su capacidad económica financiera, en virtud de lo cual se debe diferenciar el patrimonio de la fundación del patrimonio de los miembros, ya que no llegan a confundirse estos, sobre todo bajo la premisa de que es el patrimonio de la fundación el que va a ser, o de la asociación, el que será valorado a efectos de cubrir o soportar pérdidas y otras circunstancias análogas, así como también soportar obligaciones que pesen sobre la entidad. Esto sobre todo bajo el régimen tributario. Respecto al siguiente capítulo, referido a las sanciones, tiene que ver sobre todo por el incumplimiento a los deberes o a las prohibiciones descritas en el propio estatuto, entendiendo que puede conformarse incluso un comité de conducta o un comité de conciliación o directamente recaer tal función en los miembros del directorio en pleno. La idea es de que en este capítulo se determine el rango de las sanciones, amonestaciones y las suspensiones, sobre todo, o la pérdida de la calidad de miembro por la comisión de algún hecho reñido contra los estatutos, sobre todo el incumplimiento de estos.
Por lo tanto, ¿Qué? quienes infringen el estatuto y las resoluciones de las asambleas, de la junta directiva y de los organismos competentes pueden ser sancionados, ¿no? Y pueden llevarse a cabo procesos disciplinarios a través de un comité de conducta o los propios miembros del directorio. Cuando se trata de una sanción de amonestación, que suele ser una de las más leves, y también luego una suspensión, se puede incluso plantear un procedimiento de recursos que viene a ser una suerte de defensa del miembro que se ve afectado, solicitando a la junta directiva que se corrija algunos aspectos en los cuales considere no hubiera habido una aplicación apropiada de los estatutos o los reglamentos. Y mientras se resuelve el tema en cuestión, puede estar suspendida su calidad de miembro. La resolución, sin embargo, llega a ser inapelable y cierra definitivamente la discusión de la causa en este ejemplo. En otros se admite, es abierta la posibilidad de que la fundación, la asociación o bien la ONG a través de su directorio o su comité de conducta, si es que lo tiene, pueda determinar otro procedimiento, ¿no? En el sentido de que sí sean fallos revisables por la junta o la asamblea de miembros o la asamblea general, o bien por otros organismos definidos en el propio estatuto. Cuando se haya incorporado la figura del comité de conducta o conciliación o se determine dicha función a miembros del directorio, es importante indicar su número y composición. En este caso, en el ejemplo, manifestamos la presencia de 3 miembros principales y 2 suplentes dentro del comité de conducta, que tienen que ser designados por el directorio o la junta directiva entre los miembros activos, y se puede también determinar el periodo de ejercicio de sus funciones, en este caso 2 años, ¿no? Se puede establecer 1 año, se puede hacer una determinación indefinida, o sea que durará en el cargo mientras subsistan ciertas condiciones, etc. También en caso de renuncia, inhabilidad o muerte de algún titular del comité, se tiene que verificar cuál es el procedimiento para su reemplazo correspondiente. Mientras no se incorpore miembros activos, el comité será integrado mínimamente por 3 miembros principales de la junta directiva, teniendo la posibilidad de luego incorporarse más a medida que pues, se vayan incrementando o adhiriendo nuevos miembros activos, ¿no? Esto en el caso del ejemplo trabajado. Eso ya va a depender de cuántas personas integran su entidad. La idea de estos comités de conducta es de que sirvan para dirimir las contiendas que puedan surgir entre miembros y entre terceros, primero relacionados con la fundación, y se pueda hacer una comisión técnica y de arbitraje que procure resolver dichos conflictos, quienes eventualmente podrán emitir dictámenes o fallos no susceptibles de recursos, en otras palabras, que ya no sean apelables o ya no tengan posibilidad de ser revisados. Por ello, las decisiones tienen que ser adoptadas por una mayoría de votación de los miembros que componen el comité o de los miembros del directorio a quienes se les ha otorgado esta facultad o esta posibilidad de decidir sobre controversias suscitadas dentro de la entidad. Las comisiones además son constituidas por 3 designados directamente por la junta directiva a objeto de integrar dicha comisión o comité de conciliación. Y en caso de disputa, las partes en conflicto deberán correr con todos los gastos y honorarios que pudiera devengarse a la prestación de servicio de las comisiones que buscan resolver los conflictos. Esto también hay que tener mucho cuidado al incorporarlo, ya que puede ser entendido como una prestación de servicios. Es por eso que se tiene que hacer mucho énfasis que los pagos que pudieran efectuarse solo tienen por objeto soportar los gastos de dicha labor y en ningún caso generar algún tipo de beneficio ni a los miembros de la comisión ni a la fundación en particular.
Ya para ingresar a otro tópico un poco más específico, vemos un capítulo 7 en el que se incorporan reglas referidas a la gestión administrativa y patrimonial, que lo dividimos en dos secciones. La sección primera, la gestión administrativa y patrimonial de la fundación, y otra segunda sección referida a particularidades que la fundación determinó, que no necesariamente se incorporarán en otras entidades, ¿no? Como una asociación o una ONG u otras fundaciones. Siempre se establece un criterio altruista de la labor de las fundaciones y en algunos casos las asociaciones de carácter benéfico. La idea es de que éstas no persigan ningún tipo de finalidad de lucro, también aplicable esto a los organismos no gubernamentales, que también suelen ser entes de cooperación. En el ejemplo se muestra cómo la fundación busca sobre todo el desarrollo de la comunidad antes que el desarrollo económico-financiero de la fundación, sino ¿Tienes mi más bien cargador? favorecer a las diferentes entidades. ¿Te paso mi cargador? En este sentido, todos los beneficios que pudieran generarse o las utilidades que se pudieran generar en el desarrollo de las labores de la fundación deberán ser reinvertidos en la misma a objeto de su autosustentación o la cobertura de sus necesidades y gastos, sobre todo en lo referido a sus emprendimientos. Esto sí es aplicable tanto a fundaciones de distinto orden como también a asociaciones y ONGs, entendiendo que al ser entidades sin fines de lucro, lo que buscan sobre todo es el beneficio ya sea de sus asociados, miembros o beneficiarios en el caso de las ONGs. Siempre en apego estricto a la normativa que rige a el sector. Se puede determinar además con el propósito de establecer los lineamientos apropiados respecto a la gestión administrativa, la presencia de un director administrativo que puede ser miembro de la junta directiva, como eventualmente se podría contratar los servicios de un tercero para que lleve a cabo dicha labor. Generalmente viene a ser en una primera instancia un miembro activo de la junta directiva o de la fundación, asociación u ONG. Entendiendo además que dicha labor, al ya involucrar una tarea específica, puede ser remunerado, ¿no? Y es la junta directiva o el directorio el que fija el salario a ser cancelado a favor de este administrador, que se convierte a su vez en un trabajador o funcionario de la entidad. Las funciones del director administrativo tienen que estar determinadas en el mandato de administración que le será entregado o encomendado por la junta directiva, luego de una sesión plenaria del directorio, donde se establezca con precisión el alcance de sus funciones, tareas y atribuciones a ser ejercitadas. En el caso que revisamos, al tratarse de una fundación que busca la promoción y el desarrollo de las actividades de una comunidad en términos productivos, se vio por conveniente incluir la salvedad de la relación con emprendimientos locales o de carácter departamental, entendiendo que bajo esa lógica se autoriza a la fundación en representación de los beneficiados por la existencia de esta fundación, en otras palabras, los mismos estudiantes del centro Terasama, como también la propia comunidad, que puedan ser beneficiados también con acuerdos que pueda gestar la fundación con otros organismos y con otras entidades para trazar alianzas estratégicas. El objetivo de aquello es verificar que el desarrollo sostenible, el soporte de sus actividades y el asesoramiento en temas de gestión y otros relacionados a la entidad le permitan mejorar las condiciones de vida de los diferentes sujetos que integran la comunidad productiva de Terasama. Como les digo, esto es un punto muy particular dentro del estatuto, o sea, no necesariamente lo vamos a ver presente en estatutos de otras fundaciones o de otros entes.
como asociaciones, ONGs y demás, sino que responde a las necesidades y a los requerimientos de la entidad. En el momento que se elaboraba este estatuto, este fue un punto que sí fue muy remarcado o definido por los miembros fundadores, ya que esto les permitiría, sobre todo, trazar una suerte de, más que alianza, desarrollo a través de la participación de otras entidades que le permita, sobre todo, a la Fundación cumplir con sus fines y propósitos. Una circunstancia que deriva precisamente en otra serie de salvedades a favor de la Fundación, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también con esto, ya que de esta forma podría camuflarse alianzas de orden comercial que buscan sobre todo evitar obligaciones de carácter tributario o tributarias camufladas bajo la realización de labores, si quieren, de altruismo o de beneficencia. Respecto a los convenios y alianzas estratégicas que pueden gestarse, la Fundación determinó que se pueden firmar convenios de cooperación multidisciplinaria con otros emprendimientos productivos, más allá de los ubicados en Eterazama, sino también en el trópico cochabambino y el resto del departamento. Inicialmente había una petición por parte de la Fundación de que dichos acuerdos se amplíen a todo el territorio nacional, pero se les planteó una observación al respecto en el sentido de que las entidades que tienen presencia en más de 2 departamentos deben someterse a otro tipo de procedimiento para validar su existencia, razón por la cual el emprendimiento quedó trunco, no prosperó. Y se redactó de esta forma, ¿no? En el sentido de que la cooperación solo será con entidades del departamento para el desarrollo de los convenios enmarcados en la mejora de calidad de vida de sus actores en los emprendimientos productivos. Nos referimos a los estudiantes del centro tecnológico, así como también sus familias, procurando a través de estas alianzas estratégicas cooperar en temas de gestión, logística y administración para búsqueda de mercados y otros que permitan reinvertir, sobre todo en cuanto a la generación de una serie de ingresos, reinvertirlos en el giro de la propia fundación. Voy a hacer un pequeño paréntesis en este punto porque parece que hay preguntas. Vamos a abrir nuevamente la sesión de video. Respondiendo a Daniela, por favor, en el chat le voy a responder inmediatamente. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta mientras voy respondiéndole a Daniela. Muy bien, como veo que no hay preguntas, está en el chat, estimado Ernesto, el tema del examen, si lo lees, está puesto para todos. Solo se evaluar la estructura básica de estatutos y el contenido de las actas de constitución y acta de aprobación de estatutos, ¿no? Que el acta de constitución ya la trabajamos en aula. Solo nos restaría trabajar el acta de aprobación de estatutos, que dicho procedimiento lo vamos a ver el día de mañana,
hoy espero que terminemos ya el tema de estatutos. Dime, Ivette. Doctor, una pregunta. ¿Sería posible dar una retroalimentación Sí, antes de lo que llegarían a ser las evaluaciones? claro que sí, claro que sí. Va a haber una retroalimentación. En realidad, dos procesos de retroalimentación, uno por plataforma con un pequeño tutorial o un pequeño video donde les recapitulo todo y si hay necesidad, abrimos una sesión, espero ya por Teams, que como les digo es un poco más estable, tanto en conexión y otros aspectos, para dudas y consultas que pudieran existir y que en todo caso, pues facilitaría bastante el empleo de una sesión de esta naturaleza, ¿no? Por donde me puedan formular todas las preguntas o consultas que tuvieran respecto al material que les distribuyo por Moodle para la evaluación. ¿No hay ninguna otra pregunta o aclaración que requieran en este punto? Vale, entonces vamos a retomar nuevamente la pantalla compartida para que podamos continuar ya con lo último del estatuto. Mañana veríamos el procedimiento de aprobación de estatutos ante los organismos de la entidad, sea la fundación u otros. Creo que hay una mano levantada más. Déjenme verificar, por favor. Ya, en el tema de la pregunta de Daniela, ¿hasta qué parte trabajamos los estatutos? Hasta donde hemos trabajado en sesiones presenciales, Daniela, por favor, sería solo hasta el capítulo referido a la composición y atribuciones de los órganos de decisión, que en el ejemplo está hasta el capítulo número 3. Respondiendo a Tamar, solo nos falta revisar el tema de las actas de aprobación de estatutos. El acta de constitución de la entidad ya la hicimos en aula. Recuerdo que ese día no viniste a clase, es por eso que no lo recuerdas. Y pues de todas formas, mañana vamos a revisar o vamos a complementar con lo que falte de contenido para la evaluación. Así que igual descuiden. Mañana igual trabajaríamos los dos tipos de actas, ¿no? El acta tanto de constitución como el acta de aprobación de estatutos. Todo eso lo voy a mandar por Moodle. Ahora, aprovechando que la conexión ha mejorado un poco, voy a subir los archivos. Sí, Ernesto, en lo posible tienen que continuar el trabajo de estatutos, por lo menos hasta el capítulo 3. Ya luego los otros capítulos los vamos a ir trabajando para el final, pero si pueden adelantar, qué mejor. Es por eso que les voy a subir el ejemplo de fundación a Moodle y en lo posible también les mando el estatuto de una asociación también vía Moodle. No se olviden confirmarme sus accesos, que todos tengan habilitados sus accesos para, en último caso, pues hacerles requerimiento a Aarón, que es el responsable de dar seguimiento a estos aspectos, para que sí les habilite el poder acceder a plataforma, por favor. Dime, Mari. Doctor, el día de mañana vamos a pasar clases por Teams. En lo posible, sí. O sea, por favor, hagan las pruebas esta tarde para verificar que tienen sus accesos habilitados. Es que el soporte de Teams es mucho más efectivo que este de Zoom. Zoom ayer fue bastante útil, sí, pero Teams me permite hacer unas cuantas actividades un poquito más elaboradas y sobre todo no compromete tanto el ancho de banda y no genera tanta dificultad para los que tienen una señal de internet un tanto inestable, ¿no? Que lamentablemente el día de hoy la señal de internet nos jugó sucio para la clase de oratoria, ¿no? En el grupo de WhatsApp les he mandado el instalador de Teams para sus celulares y tabletas para Android. Pero si
tienen un celular Apple o utilizan una computadora o no van a usar sus celulares, van a usar la computadora, pueden ingresar a la dirección que también les puse en el grupo de WhatsApp. Si pueden reenviarla para todos los que se han incorporado nuevamente, o yo las reenvío en un instante, por favor. Esto para que verifiquemos que todos tengan acceso a Teams. En lo posible, como les digo, hagan pruebas esta tarde para que si hay dificultades yo pueda darles una mano en lo que va al final de la tarde o a inicio de la noche, por favor. El cuestionario de civil, no lo he subido todavía, Dani. Vi que estaba con unos 2 errores que les iba a dar un pequeño dolor de cabeza. No sé a qué se debieron, pero estoy volviendo a configurarlo. Estimo que esta tarde ya les subo directamente el cuestionario y va a estar habilitado hasta el día viernes, así que no se preocupen por eso todavía. Va a haber tiempo suficiente para poderlo trabajar. Igual también les subo enseguida el ejemplo de estatuto de la fundación y el ejemplo de estatuto de una asociación. De la misma forma, ya les voy a subir una carpeta con otros documentos como las actas y otros que pueden servirles y ser de utilidad como guía del procedimiento y el contenido de dichos documentos. Entonces, eso se los voy a facilitar a través de la plataforma Moodle, por favor. Muy bien, continuamos. Seguimos con la pantalla compartida. Les decía respecto a los convenios y alianzas, siempre y cuando estos no vayan a significar una suerte de camuflaje a operaciones comerciales, no va a ser objetado o negado por parte de la gobernación, que es el principal responsable de dar seguimiento a dichos procesos o procedimientos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de detallar esto en los estatutos. Como les digo, este fue un requerimiento muy, pero muy particular de los miembros de la fundación al momento de elaborar su estatuto. En un capítulo 8, en este caso en el ejemplo, ya se detalla un poquito más respecto a las actividades del ente o de la fundación. Este capítulo puede o no estar presente en otras fundaciones siempre y cuando se amolde a las particularidades de esta, ¿no? De todas formas lo vemos, ¿no? Este es referido a los emprendimientos productivos elegibles con relación a la labor o el objeto principal de la fundación, que no nos olvidemos que es la promoción del desarrollo de la comunidad de Terrazama a través de los estudiantes que integran el Instituto Tecnológico. En este caso, al referirse a emprendimientos elegibles, se considera aquellos que desarrollan procesos productivos conforme las líneas de acción de la fundación. O sea, por ejemplo, en el caso de la fundación que estaba desarrollando el equipo de Karen Huayta, un emprendimiento elegible podría ser, o uno de las actividades vinculadas a la fundación, cuando es requerido por una unidad educativa, ¿no? Porque se relacionaba a la formación y prevención de los hechos de violencia a través de procesos de formación de estudiantes o de niños. Entonces, en ese caso, pues, cuando un colegio, una unidad educativa solicita el apoyo de la fundación, puede ser considerada como un emprendimiento elegible o como una actividad elegible, ¿no? Entonces, puede ir muy acorde con lo que prevenían en el desarrollo de su fundación, ¿no? Esto, como les digo, puede ir, como también puede no ser incluido en los estatutos. Eso va a depender mucho del tipo de actividad y las particularidades a las que se sujeta la entidad correspondiente, sea asociación u ONG. En el caso de que sí vaya a gestarse este tipo de emprendimientos, comúnmente se suele concretar la relación de estos a través de la firma de convenios para alianzas estratégicas, conforme lo que habíamos descrito en un capítulo anterior, y que sea sometido a la asamblea de miembros la decisión
de si se firma o no se firma dichos convenios, acreditando las ventajas o qué beneficio generaría a las actividades desarrolladas por la fundación, definiendo además el tipo de colaboración a ser brindada por los organismos partícipes del convenio. Respecto al alcance y duración de los convenios y alianzas estratégicas, estas también van a ir acorde al tipo de alianza que se pueda gestar. No hay un estándar de duración, sino que este va a estar definido conforme el alcance del propio convenio y que deberá ser comunicado a la asamblea de miembros para la toma de decisión correspondiente, en caso de que se llegue a gestar dichas alianzas. Aquí entra también el punto de la adecuación a la norma tributaria, entendiendo que en el caso de que la fundación, derivado de esas alianzas estratégicas, lleve como cometido el desarrollo de una actividad comercial, la fundación queda obligada, tanto por norma tributaria como por la aplicación y cumplimiento de los estatutos, a que los ingresos obtenidos por dichas actividades comerciales resultantes de convenios y acuerdos con otros organismos o con otros entes tengan que ser destinados solo a la autosustentación y soporte de gastos de las entidades que firmen el convenio, sobre todo de la fundación en particular. Esto a fin de evitar las presiones y observaciones por parte del Servicio de Impuestos con relación a este acápite, ¿no? Tratando de desestimar que se estuviera camuflando una operación comercial con un fin, supuestamente con un fin benéfico, pero que en realidad tenga una connotación netamente comercial. Este es un punto bastante álgido, ya que puede significar en algunos casos que se les rechace su constitución a una fundación por este punto, lo mismo a una asociación, no tanto a las ONGs, ya que la ONG implícitamente sí es una prestadora de servicios, pero sin generar utilidades, ¿no? Sino más bien un reparto de ingresos, pero a beneficio del propio giro de la ONG. Ya en otro capítulo se puede detallar con mayor precisión el desarrollo de las actividades de la fundación, entendiendo que estas estarán necesariamente vinculadas a la idea de cumplir con el objetivo general previsto para la fundación, en el sentido de procurar una mejora en la calidad de vida de los integrantes de la comunidad y otros factores para los emprendimientos productivos. Para ello, la fundación debe verificar la necesidad de ampliar el desarrollo de dichas actividades con relación a otros distritos o departamentos y eventualmente a nivel nacional, con el advertido que ya les anotaba hace un instante de que cuando la fundación decida tener una presencia nacional, o por lo menos en más de un departamento, deberá someterse a otro tipo de procedimiento, esta vez ante el Viceministerio de Autonomías, dependiente del Ministerio de la Presidencia, a objeto de recabar la autorización para dicha presencia en más de un departamento, ¿no? Un procedimiento que todavía no está muy claro en cuanto a su normativa, en base a lo dispuesto en la Ley 351, la Ley de Personalidades Jurídicas, así como también la reglamentación que debiera haber emitido a la fecha el ministerio y que lamentablemente no lo ha hecho o no ha completado aquella reglamentación. En el caso de la resolución de controversias también viene a ser una de las funciones que puede ejercitar la fundación respecto a los miembros que la integran, procurando la coordinación y cooperación entre las partes de emprendimientos productivos que pudieran verse enfrentados en algún tipo de conflicto y que derive en la posibilidad de que la fundación sea una mediadora o una tercera que ayude a dirimir tales dificultades. Por último, cuando ya nos referimos a la disolución y liquidación, son los parámetros o reglas a ser aplicables a una entidad de esta naturaleza cuando se determina que ésta ya no vaya a seguir funcionando,
que se vaya a cerrar, que en términos jurídicos legales se conoce como disolución, y la consecuencia, la liquidación de los activos o el patrimonio de dicha entidad. La fundación, de acuerdo a lo descrito en sus estatutos, puede disolverse por acuerdo voluntario de los miembros al entender que se ha alcanzado su propósito o ya es imposible alcanzar el propósito marcado o el objetivo determinado en sus estatutos, por la incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social, que puede deberse a factores externos y no solo a la voluntad de los miembros de la fundación, aplicable también para asociaciones y ONGs, entendiendo que han cambiado las condiciones para el ejercicio de su objeto social o el cumplimiento de los fines y propósitos para los cuales se hubiere gestado o creado la entidad o la institución. También eventualmente por efecto de una fusión o incorporación a otra fundación. Aquí hay que ser bien claro. Una fundación no puede fusionarse con una asociación, tampoco con una ONG, porque su naturaleza y estructura difieren bastante. No tanto su objetivo, porque pueden ser objetivos coadyuvantes o congruentes entre sí, pero su estructura no se los permite. Si es posible fusionar una fundación con otra fundación, si es posible fusionar una ONG con otra ONG, así como también es posible fusionar una asociación con otra asociación, siempre y cuando el objeto o el propósito sea idéntico o sea complementario, ¿no? Dependiendo del tipo de fusión. La fusión involucra que dos entidades se reúnen a objeto de crear una nueva. Y la incorporación, cuando tienes dos entidades y una de ellas engulle a la otra, desaparece una de ellas y se refuerza o robustece a la que queda. Por eso termina incorporándose dentro de la estructura de la otra entidad. También puede definirse o disponerse la disolución y liquidación por efecto de los medios que se empleen para el cumplimiento de los fines o porque las actividades que desarrollan resulten ser contrarias a la ley o contrarias a las buenas costumbres, entendiendo que la modificación del espectro normativo que rige las actividades de la fundación pueden haber cambiado significativamente. Tal el caso, entonces, de proceder a su disolución, cuando aquella circunstancia ocurra. En los casos previstos en los literales A y B, el síndico, en su calidad de ente de control y de vigilancia, dará a la fundación un plazo de 6 meses para que se conozca toda esta situación y que se subsanen las causales para mantenerse todavía en vigencia o definitivamente cerrar operaciones, disolverse y liquidarse. Si la fundación no demuestra haber subsanado las causales, entonces se procederá con la disolución y liquidación, entendiendo que ya no hay posibilidad de llevar adelante las labores normales de dicha entidad. Lo mismo acontece o puede acontecer con las asociaciones o las ONGs u ONGs. En todo caso, si tal circunstancia ocurre, se debe convocar una asamblea extraordinaria de miembros a objeto de comunicar que se ha optado por la disolución y liquidación de la fundación, debiendo dicha asamblea de miembros extraordinaria tomar la última determinación de si se acepta o no se acepta la disolución de la entidad. Cuando la disolución ha sido acordada por la asamblea, se debe designar un liquidador o varios liquidadores cuyo objeto será saldar las obligaciones en relación al patrimonio, tanto la presencia de activos como los pasivos, las deudas y todos los bienes a favor de la entidad. El nombramiento de liquidador está también vinculado a la posibilidad de la elaboración de un balance general que permita acreditar el estado de las cuentas de la entidad y que vaya además firmado por el representante legal de la fundación, así como el síndico, para verificar el ejercicio del control de dicha labor o de la elaboración del balance,
para que se tenga una constancia cierta y cabal de la situación en la que se encuentra la fundación. El documento además tiene que ir acompañado con un reporte de liquidación, con la firma del liquidador o un informe de liquidación que pueda ser aprobado por el órgano estatutario que dispuso la disolución y liquidación, en este caso la Junta de Miembros o la Asamblea de Miembros activos de la fundación, que es la que toma la decisión en última instancia, que también debe ir acompañado por la firma del presidente del directorio, del secretario y del síndico, además del liquidador, ¿no? Y se tiene que extender una certificación expedida por la entidad de beneficio común o sin ánimo de lucro que reciba el remanente de los bienes provenientes de la liquidación que conste en la cuantía de la donación. ¿A qué se refiere esto? Comúnmente cuando se disuelve una persona colectiva o una persona jurídica, existe un reparto de los bienes o activos a favor de sus miembros, sobre todo cuando nos referimos a las sociedades de orden comercial. En el caso de las sociedades benéficas o sin fines de lucro, la idea es tratar de favorecer lo más posible a los diferentes sectores identificados como beneficiarios de la labor de la entidad, sea esto una asociación, una fundación o bien una ONG. Razón por la cual, cuando se dispone la disolución y liquidación de una entidad de esta naturaleza, se puede tomar la decisión de que parte de sus activos, parte de lo que compone su patrimonio, pase a favor de otra fundación u otro organismo sin ánimo de lucro y de beneficio común que pueda continuar con la estela de las actividades del ente disuelto o liquidado. Para ello, obviamente, habrá que contactar con dicho organismo, con dicho ente, primero para verificar que está de acuerdo en la recepción de dichos bienes y la gestión de los mismos, ¿no? Por eso la certificación que acredite aquella entrega. Respecto a la aprobación de la disolución, corresponde a la Asamblea Extraordinaria, convocada al efecto, decidir si efectivamente se va a proceder con la disolución o no se va a proceder con la disolución. Para la aprobación de la decisión de la disolución, de acuerdo a este estatuto, se estableció que se requiera la anuencia de 2/3 de los miembros activos de la Asamblea Extraordinaria, a objeto de verificar que es la decisión adoptada por dicho ente. Como les decía, cada estatuto y cada entidad puede definir un porcentaje mayor como también un porcentaje menor de proporción para el voto, así como también los requisitos y condiciones de este. ¿Qué consecuencias acarrea la disolución? La disolución implica que la fundación desaparece y se procede a la liquidación. Por lo tanto, no puede realizar ninguna nueva operación dentro de su objeto social, pero conserva la capacidad jurídica para los actos de la liquidación, o sea, el cumplimiento de las obligaciones pendientes, pago de obligaciones ante el Estado respecto a tasas de registros y otros, así como también obligaciones que pudiera haber contraído frente a terceros, incluso las de orden laboral, respecto a las personas que brindan sus servicios en la entidad. En el caso de los liquidadores, que son los principales responsables de verificar por medio del consenso o las discrepancias que pudiera existir entre ellos, la situación en la que se encuentra la fundación y las obligaciones pendientes de pago que todavía pudieran o requieran ser acatadas o cumplidas. Esto aplica también para las asociaciones. El liquidador tendrá además la representación legal de la fundación, bajo la premisa de que mientras dure el proceso de liquidación, todas las decisiones pasarán por manos del liquidador, así como también la representación frente a terceros para cualquier circunstancia, sobre todo el cumplimiento de las obligaciones.
Los miembros pueden reunirse cuando estimen necesario para conocer el estado de la liquidación, pudiendo exigir informes al liquidador o liquidadores respecto al desarrollo del procedimiento. Y sobre todo, verificar a través de estas sesiones las discrepancias que pudiera haber respecto a la información que ellos manejan y la información manejada por los liquidadores. La liquidación además tiene que hacerse con conocimiento y publicidad a terceros, debiendo avisar tal efecto o tal circunstancia en un periódico de circulación nacional, dejando un plazo de 15 días entre publicación y publicación, donde se da a conocer la intención de la fundación o del organismo, sea una asociación o bien la ONG, que ha decidido disolverse y liquidarse. Para la liquidación, además, se debe proceder conforme un plazo y un periodo correspondiente a partir del último aviso de publicación de liquidación, pagando todas las obligaciones contraídas por la fundación frente a terceros y observando todas las disposiciones legales vigentes al efecto. También en el estatuto se puede definir los deberes del liquidador, entendiendo que el principal deber es concluir con todas las operaciones pendientes al tiempo de la disolución para que no haya ningún tipo de reclamo posterior, tanto de terceros como de personas colectivas o incluso miembros de la propia fundación. Establecer un inventario de los activos patrimoniales para su distribución y entrega a otros organismos de cooperación, exigir la cuenta de la gestión de administradores anteriores o la rendición de cuentas de los administradores, cobrar también los créditos activos de la fundación, utilizando incluso la vía judicial, si es que fuera necesario, con la interposición de procesos ejecutivos o procesos de cobro judicial. Tener la restitución de los bienes que se hallen en poder de miembros o de terceros para poder reorganizar todo el patrimonio de la entidad a momento de proceder a la distribución de lo que pudiera ser distribuido y la entrega a favor de otros organismos de cooperación. Y presentar un estado de liquidación cuando los miembros lo soliciten, sobre todo en las reuniones que pueden ser convocadas a efecto de aclarar diferentes puntos. También la posibilidad de presentar, rendir cuentas, mejor dicho, periódicas durante el mandato y al final de la liquidación efectuada. Creo que hay preguntas. Vamos a entrar nuevamente a la sesión de video para que vea sus preguntas. Sí, Limber, al parecer alguien no quitó su micrófono. Hay una pregunta de Juan Carlos de si el liquidador llega a ser una persona ajena a la asociación o la fundación. Sí, puede ser un tercero, puede ser una persona ajena. Por eso es que también recibe una remuneración por dicha labor. Aunque excepcionalmente puede definirse también que uno de los miembros del directorio asuma tal labor. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuando nos referimos a el liquidador, lo más razonable es de que sí, efectivamente, sea un tercero, a objeto de evitar que sea juez y parte, ya que básicamente va a fiscalizar a la fundación y a los miembros de la fundación para el proceso, si quieren, de liquidación como tal. La decisión de quién será el liquidador, como preguntas, Juan Carlos, recae en el directorio, la propuesta y la asamblea de miembros, la asamblea extraordinaria de miembros, la designación final. Ivette, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor. En caso de, digamos, nosotros presentar esta disolución, hay que presentar también el acta de disolución, ¿no? ¿Y ese tiene un formato en específico? No hay acta de disolución. Es en realidad un acta de sesión de asamblea, de la asamblea extraordinaria, donde luego de detallar las circunstancias del debate, se aclara que se llegó a la decisión de disolver y liquidar la fundación. O sea, no se hace un acta separada, sino que es un acta dentro de la sesión de asamblea extraordinaria. ¿No tengo más preguntas? ¿O creo que sí hay una de Ivette?
Sí, vale, no hay más preguntas. Ya nos falta muy poco para terminar. Son unas 2 páginas más con las disposiciones finales que vienen a ser los últimos puntos a ser valorados en el momento de elaboración del estatuto. Y terminado eso, pues obviamente vamos a continuar con una pequeña sesión de preguntas y respuestas. El remanente que preguntas de los bienes liquidados, Juan Carlos, comúnmente los bienes debieran ser cedidos a organismos e instituciones sin fines de lucro y de beneficencia, afines o concordantes con el propósito general de la fundación. En algunos casos, siempre y cuando se lo permita, de acuerdo a estatutos, puede implicar también la devolución de algunos activos, sobre todo en seres y bienes, a favor de los miembros fundadores que aportaron en especie a favor de la fundación, pero eso es excepcional. Ok, Daniela, sí, terminando con esta parte de estatutos, les voy a explicar nuevamente cómo se tiene que resetear la contraseña a objeto de que ustedes puedan ingresar a Teams para el día de mañana. Sí, Ernesto, las fundaciones tienen que dar a conocer la labor que van a ejercitar. Esto se hace en el estatuto, cuando se identifica el objetivo y el propósito de dicha entidad y el tiempo o duración de esta. Creo que se ha colgado. Perdón, hubo un pequeño salto con la conexión de internet. Respondiendo nuevamente a la pregunta de Ernesto, sí, estos aspectos respecto a la labor que ejercita la fundación, como también el tiempo de duración de esta, está en la composición del estatuto, está dentro de la estructura de lo que veíamos en clase, como también en la sesión del día de ayer. Ok, terminemos con la parte que nos resta, que ya es muy poquito, respecto al estatuto, y luego aclaramos las dudas correspondientes, así como también la salvedad de cómo rehabilitar sus contraseñas para la otra plataforma. Precisamente el punto que consultaba Juan Carlos, lo tenemos acá, de los remanentes de la liquidación. Todos los remanentes de la liquidación, una vez efectuada esta, habiendo devuelto o reincorporado a los fundadores con los bienes que pudieran ser reincorporados, deberán ser transferidos a una entidad sin fines de lucro o de beneficio común, de acuerdo a lo previsto en los estatutos, y que además haya sido acordada dicha transferencia a momento de la asamblea extraordinaria que define la disolución. Si no se tiene aquella determinación en el acta de asamblea extraordinaria, la fundación va a permitir a través del gobierno departamental que los activos pasen a favor del Estado, ¿no? Para beneficio del Estado, ¿no? Y ergo de la sociedad. Ya como disposiciones finales, se suele incluir algunos aspectos genéricos que sirven para suplir algunos vacíos o algunas circunstancias no previstas en estatutos, como por ejemplo las aplicaciones análogas, ¿no? En la disposición final primera tenemos aquella circunstancia donde se indica de que si algún aspecto no ha sido previsto o bien desarrollado en el estatuto porque no se lo ha podido antelar, se va a trabajar sobre las disposiciones legales vigentes relacionadas tanto a asociaciones, corporaciones, fundaciones y otras sociedades que por naturaleza sean similares a la labor ejercitada por la fundación. Después también la Asamblea de forma uniforme acuerda que la Junta Directiva realice la revisión y ajuste de los presentes estatutos a momento de llevar a cabo su sesión de aprobación. Y ahí sí tenemos que llevar a cabo precisamente el acta de aprobación de estatutos bajo las singularidades que denota aquel procedimiento. En última instancia, pues terminan firmando los miembros de la fundación, quienes verifican las decisiones adoptadas en Asamblea General, junto con el directorio, para la extensión, elaboración y redacción del estatuto que les acabo de presentar.
Como les digo, este documento se los voy a proporcionar a través de la plataforma Moodle. En unos instantes más lo subo. También habilito los cuestionarios correspondientes. Ok, cerremos la sesión de pantalla compartida y nos quedamos un instante para las dudas y consultas que pudiera haber y sobre todo para guiarlos un poquito respecto a la singularidad o el procedimiento para restablecer su contraseña para el empleo de la plataforma Teams. Para ello, los que tengan posibilidad de acceder en sus computadoras o en sus celulares, pero no en la aplicación, sino a través del navegador, ingresen por favor a el punto de ingreso al SIU o al sistema de la universidad. Una vez que estén ahí, voy a volver a poner yo también pantalla dividida para mostrarles qué es lo que deben hacer para restablecer su contraseña y luego acceder a plataforma Teams. Algunos me escribieron el día de ayer indicando que tenían dificultades en la generación de su contraseña. Cuando ingresan por primera vez a la plataforma Teams, les pide que cambien la contraseña que viene de defecto en el sistema. Entonces, hoy les voy a reiterar cómo deben hacer aquello a objeto de que no haya dificultades posteriores, por favor. Y esperemos que ya mañana podamos tener una sesión un poco más efectiva a través de Teams. Y en caso de no ser factible, bueno, nos queda todavía la opción de Zoom, que es el que estamos utilizando. Ok, a ver, voy a compartirles la pantalla. Muy bien. Ustedes van a tener una vista similar a esta, ¿no? Donde tienen sobre todo el parámetro de recursos, que lo voy a remarcar nuevamente. Este de acá. En cuanto ustedes ingresen a esa pestaña, a recursos, les va a dar un listado diferente al que tengo yo en este caso, porque esta es la sesión que yo manejo, y ingresan al primer enlace, puede variar en sus menús, ingresan por favor al enlace que diga contraseña de correo. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para verificar que no esté mi contraseña, obviamente. Y se las vuelvo a mostrar enseguida, pierdan cuidado. Cuando ingresen a esta pestaña, la de recursos, y luego el enlace contraseña y correo, ustedes van a ver algo como lo que ven en pantalla en este momento. Sale su cuenta o paredesf@univalles, es mi cuenta, obviamente. En el caso de ustedes saldrá su correo electrónico proporcionado por la universidad. Y si es que su contraseña ya está activa, les aparecerá acá directamente. En mi caso no está activa, pero no les he restablecido nunca. Siempre he utilizado la misma contraseña otorgada por la universidad. Pero en el caso de ustedes, sobre todo, si no recuerdan su contraseña, tienen que ingresar acá, a restablecer contraseña. Entonces, de esa manera van a poder ya ingresar al dato. Les va a salir en la parte superior, en esta parte de acá, la que está resaltada, la contraseña que les ha habilitado. Copian esa contraseña a el programa, si es que han descargado Teams, a objeto de ingresar. Y si es la primera vez que están ingresando, les va a pedir que cambien la contraseña, porque la que les genera es una aleatoria, que va a ser difícil que se acuerden. Por ejemplo, va a ser un WC 14345. Entonces, va a ser mucho más complicado que ustedes se acuerden de ese código a que directamente señalen una contraseña. Lo que sí, al momento de crear su contraseña, tiene que cumplir con ciertos requerimientos. Mínimo 8 dígitos, 8 caracteres. Tiene que ser un carácter por lo menos en mayúscula o minúscula. Pueden intercambiar, pero por lo menos uno de mayúscula y uno de minúscula. Tiene que incluir un número y tiene que incluir algún signo.
que no sea un número, puede ser el signo más, menos, división, punto, guión, eso ya depende de ustedes. Si es que de todas formas establecen su contraseña, ingresan y después se olvidan de esa contraseña, tienen que volver a ingresar al SIU y restablecer nuevamente la contraseña y luego cambiarla a momento de ingresar. Es como si nunca hubieran ingresado, el sistema lo toma de esa forma. Por favor, esta tarde verifiquen aquello. Ingresen a plataforma Teams. En cuanto ya ingresen y tengan sus accesos habilitados, ya les va a aparecer los cursos porque yo estoy habilitando conforme las listas a todas las personas integrantes de la materia. ¿Vale? Habiendo dicho esto, pues gracias por la paciencia. Sé que ha sido una sesión bastante abrupta por la de la mañana que no se pudo complementar. Ya nos organizamos para reponer la clase virtual de oratoria. Les pido por favor que vayan haciendo las pruebas y nos vemos mañana. Muchas gracias.